Hola mi gente de IQ, hoy es miércoles de bache y tenemos invitado súper especial. Así que preparados porque nos vamos a remontar a las épocas del grupo radiofónico HB. Yo no sabía que era HB hasta después que me dijeron. Así que sin más ni menos, hoy tenemos de invitado a don Ricardo Meoño. Osquitar, gracias, muy buenas tardes y buenas tardes a los amigos que a través del internet y del Facebook, gente IQ nos están viendo. Bueno, agradecido con la invitación y espero pues tratar de contar pues todo lo bueno, ¿verdad? Que ha pasado en esta historia de mi vida. Qué bueno, de verdad que nos pudieras acompañar. También importante, Ricardo es parte del grupo radiofónico Omega, nos ayuda porque es parte importante en IQ. Vos haces cabina en IQ los domingos, ¿cierto, Richard? Los domingos estamos con el programa All Time Hits que transmitimos de 2 a 4 de la tarde. Bueno, empezamos con una horita, sí. ya don Iván ya nos soltó la rienda ahí un poquito. Buenísimo. Y ahora estamos con una programación de 2 horas los domingos. Genial. Aparte de eso, ¿qué más has hecho acá o qué estás haciendo actualmente en el grupo radiofónico Omega para empezar con un poco de actualidad? Bueno, esta es mi nueva casa, ¿verdad? Ahora defiendo estos colores. Trabajo para Radio Omega los días lunes. Estoy con un programa que se llama Memorias. Y vamos a estar ahora a partir de julio, los días jueves también con la versión de Memorias. Y cuando vine a esta empresa, quien me trajo este buen amigo mío que está detrás de cámaras. Detrás de cámaras. Sí, don Elber Zamora fue el que confió en mí para traerme a esta empresa, porque inicialmente pues yo inicié aquí, en el canal, en IQ Channel. ¿En serio? ¿Hace cuánto? 1 año, ¿verdad, don Elber? Sí, hace 1 año estoy yo aquí haciendo el programa All Time Hits, pero sí. En televisión. Y ahora pues ya tenemos la versión de radio, pero públicamente pues quiero agradecerle a don Elber Zamora que confió en este servidor y en todos los grandes amigos que he cosechado en esta empresa donde de verdad me siento muy, muy, muy feliz. Realmente estamos como en casa y gracias pues, por estar acá. También agradecerle a Herber es el que está detrás de cámaras, no le gusta salir, pero realmente, al igual a Walter, son parte súper importante de nuestro programa para poder salir todos los miércoles. Así que, y este set que ven atrás, fueron ellos los causantes de esto. Así que agradecerles sobremanera. Siempre les hago la pregunta que trabajen en televisión y radio, pero más que todo televisión, en el caso de Walter y Elber, pero no les gusta salir en cámara. Nunca les gusta. Yo creo que es el efecto el efecto de estar siempre detrás y ponerse adelante es complicado sacarse ese cassette y meterse el otro. Pero sin más y más, Richard, empecemos. ¿Dónde empezaste vos tu carrera radiofónica? Bueno, voy a contarte, yo inicié esta carrera en el año de 1977. ¿77? Sí, hace ya bastante tiempo. Ya te digo cuánto porque ese fue el año que yo nací. O sea, bueno, 42 años. Imagínate. Siendo muy niño, mi papá era encargado tenía programas de televisión, programas de radio. Siempre, ¿En serio? Sí, siempre le quedó ese gusanito, aparte que fue, de Dios goce, un gran periodista que trabajó en aquellas épocas para periódicos como Excelsior, La República, La Nación, Prensa Libre, La Hora, o sea. ¿En serio? ¿No sabía eso, Richard? Sí. Y hay muchas historias ahí que podemos contar acerca de mis papás que estuvieron muy, muy metidos en este campo a pesar de tener sus carreras, pues ¿sí? Estuvieron metiéndose mucho en lo que era el campo de festivales de la canción y un montón de cosas, sí. ¿Cómo cuál? Bueno, mi papá era representante en Costa Rica en la época de 1974-75 de un festival que se llamaba el Festival de Benidorm en España. De aquí llevamos 3 cantantes a España. Tuve la dicha muy niño de estar en ese hermoso país. Y llevamos a Enzo Fernando y de los que recuerdo, Mario Alberto Milar en aquella época a participar en ese festival. Por cierto, hay una canción que se llama A ti Mujer, no sé si la has escuchado, de Juan Camacho. Esa canción fue la ganadora en el año de 1975. Yo estaba ahí como en primera fila viendo a este gran vocalista que ya desapareció en un accidente automovilístico, cosa muy particular en los cantantes españoles.
Y mi madre también, pues siempre apoyando ahí a mi papá en sus proyectos, y de ahí pues tuve la dicha a través de mi papá de conocer a don Roger Barahona. Ajá. O sea, mi papá me enganchó ahí, porque él era el que conocía a la gente, y don Roger Barahona y don Hernán Barqueros, ya de Dios gocen también, creyeron en aquel niño, en aquella época, y ya a los 13 años ya yo estaba con un micrófono en la mano. Nunca se me olvida la primera vez, era una Claro, ese tembladera y una mística cosa que yo no sabía ni qué hacer con este aparato del cual he dependido tantos años de mi vida, pero gracias a ellos, aquí estoy el día de hoy. Qué bueno. ¿Y en qué horario te tocó, Richard? ¿En la mañana, tarde, madrugada? Cuando, cuando uno inicia en este campo de la radio, aquí no hay horarios. Usted tiene que ir ganando como piso, ¿verdad? Sí. Es que sí era antes, ahora es mucho más fácil. Ahora Sí, cualquiera entra y guardando la reserva del caso, pero ahora es mucho más fácil entrar a una radio y entrar en un horario top. Antes, como vos decís, había que pagar el ese derecho derecho de de piso. piso y era creo que en las madrugadas, creo. Normalmente te mandaban a la madrugada, ya cuando ibas teniendo un poquito más de experiencia te pasaban a la noche, ahí te mantenían un tiempo, pero ya llegó la época en que ya te escuchabas diferente, te oían diferente, entonces, bueno, ok, ahora sí, te vamos a pasar al día. Pero costaba, o sea, no era así como que yo entro y ya, o sea. Claro. Y en ese empezaste, pero ¿en cuál radio, Richard? Yo comencé laborando para una emisora que se llamaba Radio Ellas en aquel tiempo. Ajá. Luego llegó a convertirse en Sonido 1120, el sonido musical del amor. ¿Qué formato era? ¿Era romántico? Sí, siempre ¿Español? en la década de los 70 era muy romántico. Lo que pasa es que en esa radio Ujú. llegamos a combinar lo que era la música tanto inglés como español, porque recuerdo que según la pauta en aquella época de la radio, si ponías a los 15 minutos una canción en inglés movida, Ajá. la que seguía tenía que ser suave. Y después otra movida. Y ahí ibas, ¿verdad? Se trabajaba lo que llamamos a nivel de radio Sí. con una pauta. Lo que pasa es que no era tan complicado. Sí era muy diferente porque trabajábamos con acetatos, no como ahora que es prácticamente adecúese a la computadora. Y al sistema, a lo que te deje poner el sistema. Exacto. En aquella época era monitorear inclusive. En este mismo programa yo escuché a un gran amigo, a don Jorge Madrid, hablar de que los comerciales se ponían en cassette. Sí. A mí me tocó más para allá. ¿En serio? Había que ponerlos en open reel. Perdón mi ignorancia, que es Open Reel. Bueno, en cinta abierta, Ajá, sí. ¿verdad? ¿Te acuerdas Sí, las grabadoras de cinta? Correcto. Bueno, sí, había que acomodar ahí ¿cómo se llama? La cinta para el comercial, agarrarle. sí. De hecho se trabajaban, creo que eran las TEAC, ¿verdad? En aquella época. Esas eran como dicen las mamás de Tarzán en aquella época, las grabadoras de Open Reel, la cinta abierta. O sea, era otro mundo completamente. Se usaban unas tornamesas, que los Rusco, pero habían dos tipos de Rusco, ¿verdad? Con los que yo empecé, eran unos platos enormes. Bueno, había que hacer así para monitorear un disco. Wow. Ya luego los modernizaron y los hicieron más pequeñitos. Dicho sea de paso, y los que conocen de lo que estoy hablando, había que tener un cuidado terrible a la hora de monitorear un disco de esos porque los motores eran rapidísimos y te podían cortar hasta el dedo. ¿En serio? Sí, o sea, ¿Qué? era otra época, definitivamente. Para mí, la radio en aquella época era tan linda, ¿verdad? Vos tenías que levantar, dejar tu silla, ir a buscar qué canción pones. Los programadores te daban libertad en cuanto a que te daban una pauta, Sí. y vos escogías. Tal vez en la actualidad ahora ya los programadores te dicen, no en todas las radios. Claro. Ok, se trabaja con esta y después de esta viene esta y después de esta viene esta. En nuestra época era así. Teníamos que, nos daban una pauta, pero escoger nosotros lo que queríamos poner. Eso creo que daba, o sea, se prestaba para jugar mucho con la imaginación, con qué podías, o sea, mentalmente podías acomodar tu playlist para salir al aire y más o menos qué decir, cómo acomodar, cómo jugar con el tiempo, o sea, en ese tiempo creo que las cabinas eran totalmente cerradas y no como ahora, Sí, que eran abiertas, tenías opción de ver a la calle.
No. Era completamente todo como más hermético, ¿verdad? Recuerdo que en aquella época la única emisora que tenía ese lujo Ajá. de estar en media calle era Radio Centro, Qué vacilón. precisamente de nuestro desaparecido fundador de Omega, don Jorge Hernández. Sí. Esa era la única emisora que tenía una cabina que la gente pasaba y veía. Las demás todas estaban Como herméticas, herméticamente, sí, guardadas. guardadas, o sea, escondidas. No se usaban ni vídeos transparentes en esa O sea, época. era como decir un 4x4 por decir un ejemplo, Exacto. totalmente cerrado, estaba todo el equipo. Sí, después ya en los 80 pues ya vinieron cambiando algunas Ujú. cosas, ¿verdad? La gente pues fue modernizándose, pero al inicio, normalmente las emisoras eran en una casa, eran en una casa, en Qué, serio. Eran muy pocas empresas las que tenían el lujo de tener un edificio como por ejemplo el que nosotros disfrutamos aquí claro, el día de hoy. qué interesante. Y realmente disfrutabas hacer caminar ese tiempo. O sea, en la madrugada supongo que tenía que ser incómodo estar metido en un cuarto 4x4 y... Mira, a mí me tocó, bueno, como ya hoy me dijeron, no hay problema de lo que podemos hablar y no hablar. A mí me tocó una época cuando yo comencé a hacer horario de Ajá, radio en nocturno, me tocaba un horario de... Las emisoras normalmente apagaban a las 12 medianoche. a las 12. Ese era el horario, ¿Y arrancaban otra vez? a las 6 de la mañana, ¿verdad? Ya después se extendió hasta las 2. A las 12. Sí, a las 2. Pero generalmente era hasta las 12. A mí me tocaba en aquella época en el sistema HB. Radio Reloj tenía en aquella época un sistema que era el sistema despertador. Eso es... Entonces, Contame eso no, del no, despertador. sí, Eso... ya voy a contarte la historia. Entonces, nosotros salíamos de cabina a las Sí. 12, a esa hora cerraban transmisión prácticamente casi todas las emisoras de Ujú. Costa Rica. De hecho, los canales de televisión también a las 12 de la noche cerraban transmisiones. Y a las 3 de la mañana a nosotros nos, pasaban, nos pasábamos a otro lugar Sí. y había una lista, por decirte, de 500, 600 personas que tenías que llamar No. para decirle, bueno, mire, son las 3 y 5 de la mañana, Sí. es hora de que usted se levante para que vaya a trabajar. Vamos a dejarlo ahí, Richard. Vamos a Sí, dejar ahí un segundo para irnos a video y después seguimos con esta historia del espectador. Está claro. impresionante. Impresionante, de verdad. Ok, por el vídeo.
Amigos de Gente IQ, seguimos en el bache y quedamos en medio de una super anécdota porque Ricardo nos va a explicar cuál era el despertador que se utilizaba antes en la radio. Así que, o sea, y recordar cómo era en ese tiempo todo eso, porque la tecnología no estaba tan avanzada como ahora. Bueno, bueno, te contaba antes de ir al corte, en reloj dejaban una lista, Sí. la gente llamaba la noche anterior, y sé que hay gente en Texas viendo este especial ahorita y sé que se van a acordar. eh, O sea, Llamaba a la gente, por ejemplo, Walter decía, Sí. mire, necesito que me levanten a las 3 de la mañana. Don Elber llamaba, mire, tengo un viaje a tal lado, necesito que me llamen a las 4 de la mañana para poder levantarme a tiempo, ir al aeropuerto. Y entonces eran cualquier cantidad de llamadas y teníamos que hacerlo en determinado tiempo, porque tenías llamadas a las 3 de la mañana, a las 3:10, a las 3:15, a las 3:20, y ahí cada 5 minutos, y era con teléfono de disco. No, con teléfono. Sí. O sea, siempre después de que cerraban la radio, o sea, En el, que no, abría en tenía el que llegar no, antes. por ejemplo, esto era el caso Ajá. de reloj, que era la emisora que daba este servicio. Yo salía de Sonido 1120, Ajá. tenía que quedarme ahí porque el servicio despertador comenzaba a las 3 de la mañana. Esto te digo porque cuando comenzás con el derecho de piso, a mí me tocó de noche. Entonces, por ende, de ya a las 12 de la noche eran otros tiempos. Claro. O sea, no podías salir y coger un autobús Sí, e ese irte. tiempo era por hora, o sea, si no grabas el último, Sí, o tenías que tener muy buen sueldo para estar cogiendo taxis todos los días a las 12 de la noche. Entonces había que quedarse ahí hasta las 6 de la mañana. Entonces nos aprovechaban para que diéramos este servicio. Y claro, también más de una vez siempre han existido los bromistas. Entonces alguna persona llamaba, o sea, porque eran otros tiempos, no había tanta No. maldad. Entonces tal vez Walter quería darle una broma a Elvir y llamaba dando su número, y uno llamaba y dice, pero yo no llamé, ¿en qué momento? ¿Por qué me despiertan? ¿Qué les pasa? Pero era un servicio muy bonito, Qué ¿verdad? Que divertido, ya, o sea. ya esto no, ahora es pues el mismo celular en estos Correcto. tiempos te despierta, pero la época era muy diferente, ¿verdad? Y vos trabajas también en reloj, ¿cierto? Ahí tuve pasos muy pequeños, pero sí tuve muy buenos profesores, que son a los cuales Ujú. yo les debo parte de lo que soy el día de hoy, ¿verdad? Recordar, bueno, locutores como don José Ángel Vázquez, Sí, correcto. que es la persona que durante tantos años Nos nos deparó acompañó el 31 el de 31 de diciembre. Aprendí en aquella época de don Mario Lee, que era la voz oficial de Radio Periódico Reloj, don Jorge Marín. Bueno, es que si me pongo a enumerar aquí la cantidad de voces que tuvo esa empresa, ¿verdad? Sí, era mucho y de mucha calidad, o sí, sea. nos daría toda una vida. Más que todo, yo siempre estuve incorporado a Sonido 1120. Esa fue la emisora de la cual yo podría decir que salí, Ok. crecí ahí. Don Hernán Barquero, en paz descanse, me dio una oportunidad cuando la emisora estaba en una posición muy difícil. Y yo, siendo muy joven, quise tomar ese reto y me aventuré. Y pasamos de ser una emisora 36 en aquella época en posición a convertirnos en número 5. Wow. Con mucho esfuerzo de todos mis compañeros en aquella época y de todo el equipo humano que trabajaba en esa emisora. Impusimos modas. ¿Cómo cuáles, Richard? Regalábamos gasolina. Gasolina. Sí. Qué loco en esa época. ¿Eso qué año fue? En los 80. Nosotros, bueno, el gerente de la radio, don Hernán, salía en su carro y apuntaba una placa X. No puedo creerlo. Nosotros transmitíamos ese número de placa. Ajá. Y la gente tenía una hora para presentarse en los estudios y se ganaba un tanque lleno de gasolina en aquella época. Qué bueno que está eso. Y eso nos ayudó a levantar la emisora a nivel de carros. Porque, o sea, se pensaba únicamente en aquella época en lo que eran las casas,
pero nosotros dijimos, no, hay que llegarle a la gente de los carros. ¿Cómo le llegamos? Bueno, entonces vino esta idea, entonces se regalaba gasolina. Claro, ya a fin de mes era pues una cantidad enorme de dinero, pero sí nos ayudó mucho a levantar el rating de la radio a nivel de carros. Okay. O sea, ya les pasé el tip ahí. Para regalar gasolina ahora. No, ahora ya no se puede, en estos tiempos definitivamente ya no se pueden dar esos regalos. Gasolina, marchamos, qué lo que era. Sí, ¿Qué te iba a decir? En ese momento, en el grupo radiofónico HB, ¿cuáles emisoras estaban? Era, bueno, en aquella época era radio, para cuando yo estuve, ¿verdad? Ajá, correcto. Era Reloj, Sonido 1120 y Radio Popular, que era en aquella época la única emisora dedicada a lo que era la música latina. ¿Y te acuerdas de las frecuencias? Bueno, Sonido 1120 era Reloj era 94 punto algo, en este momento no lo recuerdo. Creo que es 394. Sí, 94.3. Correcto. 1120 era, bueno, porque se usaba la AM también, hay que destacar eso, era más importante la radio AM que la FM. Fue hasta 1979 que ya vino, pues, 78-79, que ya vino el despegue para radios de FM, pero antes de eso era la AM. 1120 era 1120, amplitud modulada, y era 106.7 en FM estéreo. Y Radio Popular era 102.3. No. No, perdón, 102.5, que luego llegó a convertirse años después en punto 5. Sí. Ese era punto 5. Ese era punto 5. Sí, ese era punto 5. Después, pues, ese fue parte de mi legado, de esa emisora. Ahí se hizo un programa que se llamaba Vivencias. Ajá. Un programa que hablaba y trataba de la música vieja, que es precisamente lo que yo estoy recuperando ahorita en Omega con el programa Memorias. Porque tratamos de sacar toda la música de los 70 y los 80 que se había desaparecido, pero más de los 70 empezamos a sacar Claudio Baglioni, Iracundos, Leonardo Fabio, Leodán, y todo lo que mucha gente conoce en la actualidad. Sí. Eso es parte de lo que es ese programa, hizo esa historia, y gracias a ese programa hoy vivimos mucho todavía esa música. Vivencias se llamaba. Vivencias, del de cual... hecho, creo que muchos de esos grupos marcaron pauta para muchos grupos nacionales posteriormente. Sí, claro, creo que la época nacional de los 80 es la época más revolucionaria en cuanto a la música, ¿verdad? Claro, hablamos, tecnología era diferente. Correcto. En los 80, casi todo se grababa para CBS Indica, era, ¿verdad, Elber? Correcto. CBS Indica. Era el antiguo Sony Music. Sony Music, que quedaba, por cierto, bueno, primero estaba ubicada aquí, déjame acordarme, por la Iglesia de la Soledad, bueno, por estos lados de Barrio Luján. ¿Sí? Ahí era donde estaba CBS al principio, CBS. Y ya después fue donde se pasaron a Moravia. Ahí también conocí muy buena gente y tuve la oportunidad de realizar 4 discos. Una colección de 4 discos para Vivencias, y se vendían como pan caliente, ¿verdad? Qué buena nota. Sí. ¿Y eso te guardaste algo, quedó algo? Sí. ¿O todo está en la mente? Las regalías nunca las vi. nunca las vi. Yo creo que muchos en esos años no vieron eso. Pero sí sé que se vendieron mucho. De hecho, todavía, aun cuando yo voy a eventos, en la actualidad hay mucha gente que me lleva los discos y me dice, Richard, usted me los firma, sí, con mucho gusto. Tienes que tomarle una foto de eso y pasárnosla después. Porque... Sí, claro, ahí te los vamos a pasar. Si alguno de mis amigos que está viendo ahorita el programa los tiene ahí a mano, que pues nos compartan la transmisión. Que me los haga llegar o los compartan ahí en la transmisión. Pero lo que te puedo decir, Osquitar, es que la radio de antes y la de ahora son 2 mundos muy diferentes. Sí, estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que cada una tiene su esencia y su forma de ser. O sea, mucha gente dice que es mejor la antigua a la de hoy, pero creo que cada uno tiene lo suyo. O sea, sí creo que
con la tecnología que hay hoy en día, en aquel tiempo se hubieran hecho cosas pero maravillosas, porque realmente, o sea, eso que estás contando, de regalar gasolina y todo eso, o sea, era, era ganas de hacer cosas, era ver, o sea, con recursos mínimos, era pensar un poco y ver qué hago para poder promocionar, para poder salir, lo de los discos, estás hablando, o sea, creo que habían ganas de hacer cosas, creo que ahora es un poco, nos hemos vuelto más rígidos en que es esto y no me salgo de este espacio. Entonces, creo que ha sido una de las grandes consecuencias de la tecnología, que nos hemos, o sea, no es culpa de la tecnología, creo que es nuestra de autolimitarnos a no ser un poco más allá, buscar qué más se puede hacer y buscar esa parte creativa aprovechando toda la tecnología que hay actualmente. Sí, eso es lo que considero yo que se ha perdido la creatividad. Por ejemplo, en mi caso, a nivel de radio, Sí, a mí me gusta hacer locución conservadora. O sea, me gusta mantener un respeto con el oyente, totalmente de acuerdo. sin lastimar ni herir a nadie, ¿verdad? Porque las emisoras de ahora, uno oye cosas que no debería escuchar, pero en fin, uno tiene que irse adecuando o hacerse moderno, como dicen, pero yo creo que la esencia de la radio hay que conservarla. La radio es imaginación, Totalmente de eso se trata. Es llevar al oyente a través de un viaje en cuanto a la música. Eh, por ejemplo, nosotros, porque a mí me tocó ser programador de emisoras. ¿Cuáles emisoras programaste? Bueno, en el caso de 1120, que estuve Ajá. casi 10 años ahí, la creación de Punto 5, que fue una emisora que vino como a cambiar, ¿verdad? Sí, correcto. Porque ya se habían perdido emisoras como Estéreo Continental, Sí, Universal, cierto. este, ¿Fue en esos, o sea, fue en no, esos años o posterior a noventas, noventas? finales de los noventas, pero lo que quisimos fue con Punto 5, fue rescatar todo lo que habían hecho los demás. Sí, El caso de Radio 1, el caso de Universal, Universal y de Continental. Estéreo Continental. Porque si nos vamos a los 70, pues también existían emisoras como Top 12, la RPT de Costa Rica, Radio Para Ti, que esas Ajá. eran las emisoras juveniles. Juvenil, la radio juvenil. ¿Cuál fue la primera emisora juvenil que existió en Costa Rica? Bueno, ahí sí me la pusiste bien ¿Fue juvenil difícil. o No, porque, sí, pero la más representativa? fue la más representativa, sí, porque estaba Top 12, que era una emisora de música rock en aquella época. Después Radio 1000, que era la emisora light, digámoslo Sí. así, por no decirlo, la emisora fresa, ¿verdad? De Costa Un Rica. saludo a Felo. En aquella época, que tenía, bueno, uno de los locutores que siempre admiraré ¿Quién? toda mi vida, don John Gress. No tuve el placer de escucharlo. Es, bueno, tenés que buscar locuciones de él. Para mí es de lo mejor que ha producido la locución latina. Ahora hay muy buenos y han existido muy buenos, pero es que John Gress era, dicho ¿Qué era? O sea, la esencia, cómo, Sí, cómo lo locutaba, o sea, es que era una voz, ¿cómo te explicara? Era como algo fuera de este mundo. Es inentendible, ¿verdad? Él hacía un programa, recuerdo, a las 5 de la tarde de poemas, ¿verdad? Era Elber. de poemas. Sí. Estábamos muy chiquitillos nosotros, pero es que era otro mundo. Entonces, este paso de la radio me ha llevado a mí, gracias a Dios, pues me llevó por muchas emisoras en mi vida, ¿verdad? Muchas empresas, he dejado pues buenos compañeros, he tenido muy, muy buenos profesores, pero yo le voy a contar a usted hoy cómo fue que yo empecé con este gusanito. Dale, claro. En los años de los Sí. 70, mi padre realizaba un programa para Canal 4. ¿Lo tenés en audio? ¿En serio? Sí, sí, dale, claro. ¿Tenemos alguna locución Vamos. de don John Gress? Correcto. Óigalo. Usted es la razón por la que transmitimos. Radio 1000. Qué bueno. Tarde en San José. En Cartagena de Indias, los últimos rayos de sol cubren con su Qué clase de voz y de locución. la fortaleza de San Felipe, testigo de 1000 historias en la legendaria época de Sir Francis Drake.
Es que te transportaban a... Era un señor locutor y en paz Totalmente. descanse. Falleció hace poco, ¿verdad? Creo que 2 años o 1 año. De hecho, había un proyecto para sacarlo nuevamente en una emisora en Panamá. ¿En serio? Sí, estaba el proyecto para que él volviera a hacer radio en Panamá. Y este hombre, bueno, se daba el lujo de cobrar cualquier cantidad de dinero por su voz. De hecho, todos lo que llamábamos spots Ajá. o los anuncios de los cines Sí. eran grabados por él. Creo que ganaba como $3,000 por los 30 segundos. En aquella En época, aquella sí. Bueno, tal vez en aquella época no, pero me refiero al término de su carrera, él se Ajá. daba el lujo de cobrar lo que quería. Y grababa lo que quisiera. Bueno, yo no sé si los oyentes pudieron televidentes pudieron escucharlo tan de cerca como nosotros aquí, pero es que era impactante ese. Sí, realmente lo que escuchamos te lleva y la voz es tan penetrante que, o sea, te imaginas ahí. Sí. Y después, pues, ¿qué te puedo decir? Mi paso fue por muchas emisoras. Laboré en el caso de con Edgardo Arguedas. Edgardo Arguedas. Tuve la oportunidad me llevó a Fabulosa, una emisora que pertenecía al grupo Monumental. Ahí estuvimos algún tiempo haciendo radio. Sí. Con muy buenos locutores también, con un sistema de noticias muy novedoso. Luego pues formé parte del grupo de emisoras de 94.7, Ajá. de Hit 90. Ahí hice un paso. Al mismo paso pues fui locutor mucho tiempo de Super Radio, 102.3. Una casa que siempre recordaré. Y también fui parte déjame ver cuál fue la última, porque ya llegó una época en que yo pues retorné a los Estados Unidos por muchos años. Y punto 5 fue como el cierre, ¿verdad? Que ahora en la actualidad es creo que es Best. Yo creo que sí. Best FM, sí. 3.5. Esa es la frecuencia que tienen ahorita. Ese proyecto, de verdad, todos los proyectos de radio los alterné con las discomóviles. Eso es un punto que quería recalcarte, porque vos sos parte importante de todo lo que es el tema de las discomóviles. Esa es otra época también muy linda de mi vida, que comencé en el año de 1977. 78, que era llevarle alegría a la gente a sus casas. Yo voy a ser honesto esta tarde, y yo empecé en esto del DJ, ¿verdad? Porque una cosa es ser locutor de radio y otro ser DJ, o sea, son dos campos completamente diferentes. Siempre rodeado de la música. Yo toda mi vida he estado rodeado de música. Y yo comencé en esta profesión porque a mí no me gustaba bailar y no sabía bailar. Y hasta la fecha no sabes, supongo. No. Pero el asunto es que cuando se hacían las fiestas de los colegios, era en las casas. No eran salones de baile, eran las casas. Entonces decían, bueno, hoy hay fiesta en la casa de Walter. Pero eran unas casas que tenían que tener un espacio inmenso. No, vieras que no necesariamente. Entonces decían, hay fiesta en la casa de Walter, o hay fiesta en casa de tal compañera, o hay fiesta en la casa de Elber. La gente llevaba sus propios discos a la fiesta, porque nadie se los llevaba. Era, como te digo, eran otras historias. Entonces Walter llevaba su música, Elber llevaba, sí, Osquita llevaba, Ricardo llevaba, y todo el mundo llevaba, y se ponían los discos. Entonces alguien se levantaba y comenzaba y ponía una canción. Entonces todos salían a bailar. Y ahí quedaba el disco. Hasta que alguien llegara a cambiar. Hasta que alguien llegara a quitar ese y pusiera otro. Un día a mí se me ocurrió, digo, la verdad es que a mí no me gusta bailar. Te cansaste de estar ahí en la esquina castigado. Sí, siempre. Era como el que estaba ahí más apartado. Entonces alguien puso un disco, lo dejaron y dije, no, me voy a sentar. Entonces empecé a buscar. Bueno, esta canción me parece. La puse. Esta otra. Y ahí, entonces ya mis mismos compañeros me decían, no, que Richard ponga la música. De por sí eso es lo que le gusta. Entonces terminé
siendo el DJ de las fiestas de mis compañeros de colegio. Pero me atraía. Ya después se nos vino la imaginación, porque no existían ni mezcladores, no existía nada de O sea, eso. era solo agarrar y poner Sí, para nosotros, ¿verdad? La tecnología. Entonces, ese es el viejo decir de todos los viejos DJs que nos comprábamos los equipos Hitachi, los tres en uno. Entonces poníamos un equipo aquí y otro equipo aquí. Entonces terminaba una canción aquí, ¿Sí? entonces inmediatamente ya poníamos la otra. Y venían con la ventaja de que traían para cassette. ¿Verdad? Don Elber, usted no me deja mentir. Walter, tenemos que hacer cambio. Ok. Entonces ya se manejaba diferente. Entonces ya la tenía gente... la opción de cassette. Sí, ya tenías la opción de cassette, tenías la opción El vinil. del vinil y podías trabajar, bueno, obviamente los 45 y los LPs, ¿verdad? Sí. Entonces, así fue como yo empecé como DJ, mi época. Después fui pues buscando cómo perfeccionar hasta que en el año del 78 logré escuchar un disco en los Estados Unidos que se grabó en una discoteca que se llamaba Disco Estudio 54. ¿Cuál era el tema, Richard? No, es que ahí venía... Variado, era un set. Sí, era un set donde venía YMCA, recuerdo, Ajá. venía Peaches and Her, Instant Replay. ¿Vos lo ¿Usted lo tenés? tiene, Elber? Hay que ponerlo después. Bueno, y si vos, Buenísimo. si en la actualidad escuchás las mezclas, Sí. vos decís, no puede ser como... O sea, ¿era mezclas o machetazo? Era... No, eran mezclas, pero vos decís, no, jamás. O sea, comparado a lo de ahora, ahora se miden los tiempos. Sí, es que ahora puedes ver el gráfico y más o menos ir Sí, midiendo. pero para aquella época, por Dios, eso era como estar tocando las puertas del cielo, ¿verdad? Es Entonces, ¿qué hice yo? Sí. Yo decía, bueno, voy a copiar esta mezcla. Entonces me sentaba horas de horas a A igualarla, darle a igualarla. Entonces conseguía los dos discos Sí. y yo decía, ¿cómo se hace esto? Y ahí empezamos, y empezamos, y empezamos, y empezamos. Ahí fue ya donde comenzamos a ver las versiones mix o los 12 inches que llaman, Ajá. ¿verdad? Que son los discos especiales ya para DJs. Ya eso, pues no existe, ¿verdad? Sí, ya creo que Solo ya no los hay. que los tienen por colección. O a no ser que alguna empresa los vuelva a sacar. Pero así fue como yo empecé en esto del DJ. Entonces yo alternaba la radio, alternaba el colegio y alternaba los bailes. No. Entonces era un trabajo muy grande, era un trabajo enorme. Y entonces estaba uno oyendo las emisoras juveniles en aquella época y decía uno, esta canción... Esa canción me gusta, Sí, tiene. entonces ya uno tenía que meterla a las discomóviles. ¿Y dónde Recu- conseguía la música en ese momento? Bueno, se traía los que se daban el lujo de importarla, pues se traía de Estados Unidos Sí. o se compraba, por ejemplo, en la Universal, Qué bueno. en la librería Universal o en Rodolfo Herrera. ¿Discotico ya existía o todavía no? No, era después, ¿verdad? Discotico, sí, fue ya en los Rodolfo Rodolfo Herrera, Herrera. sí, eso era, Ah, no, quedaba joven, los bajos no. de Monumental era, bueno, Sí, en de la esquina. Monumental, es cierto, quedaba creo que al frente. Sí, Bueno, tenemos que ir, me dice don Walter, a un corte. nos vamos a corte Bueno, entonces. ya venimos entonces. Súper entretenido, ¿verdad? La hemos pasado súper bien. Muchísimas gracias. No se vayan, seguimos con más de El Bache por Gente IQ.
Gracias amigos por seguir acá en El Bache con un invitado de lujo, don Ricardo Meoño. Y estábamos hablando de... ¿En qué quedamos, Richard? Bueno, ¿En la, qué? la- ¿En qué? la época de DJ, como comencé yo, ya no de radio, sino de DJ. Bueno, te comentaba Sí. que yo tenía que alternar. De paso, contarte también que a mí me encanta el básquetbol. También. Sí, entonces yo jugaba. ¿En qué tiempo hacías todo eso, Jugaba Richard? con las quintas divisiones del Reico. A pesar de que estudiaba en el colegio seminario, jugaba básquetbol con Reico. Don Jaime Peña nunca me perdonó eso, pero bueno, es parte. Uno siempre buscaba cómo estar en todo. Entonces era el básquetbol, era el DJ, era la radio y era el colegio. Y sí perdí un año una vez. Ahí está. Sí, Ahí está la explicación. Era muy difícil mantener un ritmo Claro. tan acelerado. Pero sí te puedo decir que gracias a la música, como dice Ava, yo le debo mucho le debo. He conocido impresionantes lugares, he Sí. conocido gente de todas las razas que te puedas imaginar, tanto en Costa Rica fuera. como en Estados Unidos, que trabajé 10 años como DJ en el estado de New Jersey, en un lugar que se llama Río, que posiblemente ahorita hay algunos amigos de allá de Estados Qué Unidos bueno. viéndonos, y saludos a ellos. Y mis hijas también que están por ahí viendo el programa. Yo le tengo una sorpresa, don Elber, usted me lo permite, porque voy a contarte algo. Hay Sí. gente, o niños, o gente muy joven que no sabe qué es un acetato en estos tiempos. Con esto era que nosotros trabajábamos en los DJs, ¿verdad? Esto era un disco. Impresionante. Bueno, para que la gente lo observe ahí. Qué bueno. La regla del DJ, no ponerle el dedo al vinil, ¿verdad? Pero si lo puedes mostrar ahí a nuestros amigos. En este caso, era pues un disco de ¿cuántos tracks? 6, ¿verdad? Eran por lado, mi estimado. Sí, eran 6. ¿Qué era lo bueno de estos discos? Que todos eran buenos, ¿verdad? O sea, las 12 canciones eran buenas. Probablemente había 2 o 3 canciones que no servían, ¿verdad? Este sí es mix, mi estimado Albert. Bueno, este es Mariah, ahí la pueden ver. Los famosos discos de acetato, esos los conserva aquí mi buen amigo don Elber Zamora como parte de su colección. Que se volvieron a poner de moda. O sea, recientemente las disqueras volvieron a relanzar todo el tema de viniles y han estado sacando mucho material que antes no se sacaba de esta manera, porque yo me acuerdo que pasamos del cassette al disco compacto. Hizo intentos de meterse el Laserdisc, que muy poco, creo que solo Universal lo trajo en su momento. Es que era muy grande. Era grandísimo, era como un acetato, No, solo que era... Era mucho más grande que un acetato. Correcto. Después vino todo el tema del MP3, que para mí la mayor parte de la gente nos volvimos locos en saber cuántos gigas de música teníamos, pero no se consumía realmente toda la música que tenías. Era de rajar, yo tengo 20 gigas de música. Y entre más gigas tuvieras era mejor, pero realmente la gente no consumía la cantidad de música que tenía. Bueno, te puedo decir, a inicios, por ejemplo, de las discomóviles, Sí. sé que querés hacer un programa especial de esto. Totalmente. No quiero quemar mucho del material. ¿Qué nos trae, don Elber? A ver qué joya hay. Ah, bueno. Ay, no, Vea, qué bueno que está. Este es un disco de laser, aquí está. Bueno, este es un laser disc. Tuvo muy poco, o sea, pegó muy Sí. poco acá en Costa Rica. Creo que fueron muy pocas las... Es que era muy caro también. Pero dice que el sonido que daba esto era impresionante. Sí. ¿Ese es video? Este es video. Bueno, O sea, este era es un disco otro de nivel. láser. Bueno, ya les enseñamos el acetato. Nos falta el 45, si tenés alguno por ahí, don Elvir. Sí, sí tenés. No, también. Bueno, ¿qué te parece? Impresionante. De verdad, impresionante. De hecho, el karaoke Ajá. inicialmente se Empezó. inició en ese formato. ¿Qué va a decir? En No discos de tenía láser. idea de esto. Sí. A lo que hemos llegado. En ese formato, pero eran todavía un poquito más grandes, ¿verdad? ¿Qué? Pero así era como trabajamos nosotros en radio
en los 80s, y yo me imagino que más de uno que está viendo ahí siente nostalgia Es que sacar al esto, ver, o sea, al ver eso claro. en tus manos, ¿verdad? Y el otro que estábamos usando. ¿Y don Elber le apareció? Sí, Estamos buscando un 45 un para, disco de 45, para sí. que tengan idea de, Es que hay de gente cómo que era. no, hay gente a esta altura que no sabe de una... yo no sé si está bien dicho acetato O vinil, ahí, vinil. está ahí Sí. está el dilema. Permiso. Hay gente que le molesta que le digan acetato y hay otros que les molesta que le digan vinil. Pero bueno, así era como se conocían. Y la nostalgia de oír el scratch, ok, ahí tenemos un cassette. Bueno, es Acá que está. ese era un cassette. Ya, este era de los modernos, ¿verdad? Acá. Aquí, ok. Este era un cassette ya de los más modernos. Este era... Sí, porque estaba el 3/4. Sí, este era minidisc, ¿verdad, mi Sí. estimado Walter? Ok. Sí, estaban y los cassettes corrientes con los que nosotros poníamos en la casa y esperábamos que el locutor no dijera nada. que no, que más de una o vez, que no la sellara. que más de una vez nos ofendían, ¿por qué hizo eso si yo quería grabar la canción? Es que era una espera dura, o sea, uno como oyente tenía que esperar poder entrar al aire, cuadrar el cassette y el preciso momento que era 3, 2, 1 y comenzar a grabar y que no pasara nada extraño. Me había locutores malos, de verdad. Malos en el aspecto que te hablaban al propio encima de la canción para que no te quedara, sí, no te quedara ahí limpia, ¿verdad? Pero es una época de verdad muy linda y ojalá las nuevas generaciones de la radio puedan conservar todo lo que nosotros logramos conocer. Yo creo que es importante por lo menos conocer la historia para saber de a dónde viene y cuál fue todo el proceso que llevó para entender un poco en qué estamos. El Ahí consejo viene. ya apareció. Sí. A ver, el versito lo tenemos corriendo hoy. Vea, no, y esto era ya, bueno, para los que Uy, qué buena para los que conocen, esto es un disco importado, porque antes venían era simplemente el sobre, El sobre. y el disco. Cuando traías el disco de los Ajá. Estados Unidos, era en este formato. Hermoso está. Ese es Robert Palmer, ¿cierto? Sí. Ahí. Ok. Ese es Adicto al Amor. Más de uno se decía en ese disco ahora. Ah, sí, claro. ¿No? Y hay más galeta, como Sí. decíamos. Este era uno. Si querés sacarlo para que lo mostres. Aquí está Bon Jovi. Ahí lo pueden ver. Qué nostalgia, ¿verdad? Ok. Tené por acá. Vamos a ver. Otro más. ¿Quién aquí? Men at Work. Estos son discos de colección. Definitivamente. Sí, esto vale plata. Para un coleccionista, esto vale plata. It's a Mistake. Y nos queda... ¿Qué más nos trajo? Ah, Cyndi Lauper. Qué bueno. Aquí están los colores verdaderos. True Colors. Qué buena galeta. Esa galeta. Sí, sí. Y aquí está pues el 45, ¿verdad? Y para nosotros en aquella época, bueno, ver un disco, esto era lo que nosotros llamábamos originales, ¿verdad? Esos eran. Los discos sí, que ya venían directamente de la fábrica. O sea, no era como despreciar lo hecho en Centroamérica, pero es que era un disco con portada y todo, era muy diferente, ¿verdad? También había escuchado que existían versiones japonesas y que el sonido era muy superior a, inclusive que las versiones de Estados Unidos. Bueno, yo desconozco esa parte, te soy honesto, siempre pues conocí lo que eran sellos europeos y sellos, qué sé yo, norteamericanos, ¿verdad? Recuerdo, sí, que teníamos Motown, Warner, Estaba. sí, IM, Ajá. después estaba la Capitol, bueno, eran, pues sí, muchos sellos, pero casi todos norteamericanos. No sé si te queda alguna otra pregunta, Mira, mi sí, porque estimado Osquitar. ya casi tenemos Ya que ir cerrando, casi, se nos sí. fue el tiempo volando para variar. ¿Cuál fue tu mayor bache en una emisora? Mi mayor bache. O tu mayor zafi, o sea, eso que vos decís, ¿en qué momento Ok. hice esto al aire?
Tal vez no al aire, aunque sí me pasaron cosas como dejar un micrófono abierto. Pero eso era Eso era normal. normal. Sí pasé una vergüenza Eso. y la voy a contar. Para nosotros no siempre era que llegaba el disco con la carátula. Ajá. Para una vez que vino, me dijeron, Richard, esto era trabajando para Sonido 1120. Aquí está Buddy Richard. Y a mí me tocó, gracias a Dios, en el campo de la radio, entrevistar a muchos artistas famosos. Me ha tocado, gracias a Dios, esa dicha. Y me dicen, aquí está don Buddy Richard. Pero nosotros no conocíamos a Buddy Richard. Y la voz de Buddy Richard es muy joven. Sí. A pesar de que él es una persona muy adulta. Entonces me lo pasan a la cabina, pero yo desconocía. Y ¿qué te digo? Alguien en mi cerebro me dijo, la voz de él es muy joven, tiene que ser una persona joven. Y entonces me pasan un señor ya muy, muy adulto a la cabina. Sí. Y yo me le quedo viendo y le digo, ¿usted es el representante de Buddy Richard? No. Me dice, no, yo soy Buddy Richard. Oh, por Dios. Trágame tierra. Pero por lo menos fue fuera del aire. No, bueno, sí. Y me pasó también con Álvaro Torres algo muy similar. Ajá. Alguno de los compañeros míos de trabajo le pintó un bigote a la carátula del disco de Álvaro Torres. No. Le hizo un bigote y barba. Eso era... Y me toca presentar a don Álvaro Torres, que venía precisamente para una Teletón, y yo saco el disco y lo pongo ahí. Y lo pones así. Pero no me fijo, yo saco el disco Claro. de la carátula o del sobre, pongo la canción que era en aquel tiempo, creo que se llamaba 3. Era 3, ¿verdad? Sí. Hablaba que un amor entre tres no funciona. Bueno, esa era la canción, pero yo dejo el sobre ahí y don Álvaro Torres se queda viendo y dice, a ver. qué bonito que sí, qué vergüenza, ¿verdad? Esa sí está peor. Sí. Y también tuve con don Alejandro Jaén, me pasó también, que es un gran compositor español, sí. Es el que canta Vas a acordarte de mí. Ajá. Y él formó parte de un grupo español de los 70s que se llama Moby Dick, o se llamaba Moby Dick. Y él llegó a una entrevista y me pasó que me dice, ese disco que usted está poniendo ahí yo no lo tengo en mi colección. Esto te estoy hablando de los años 80. Terminó de sonar el acetato y yo seguí entrevistándolo, entonces él cogió el disco y se lo echó entre la bolsa. Se lo llevó. Ni siquiera nos dijo, me lo llevo. No, lo cogió y se lo llevó y me dice, esto es para mi colección y me lo llevo. Y entonces son cosas bonitas que uno comparte, ¿verdad? La que sí fue ya para ir cortando, con Lucero sí fue muy incómodo la entrevista porque la mamá no la deja sol ni a sombra. Sí, eso me contaron que si usted está entrevistando a Lucero y la señora está encima suyo y ella quiere hacer las preguntas y pregunte esto y pregunte aquí, pero sí, ella es una persona muy noble, pero la mamá sí, muy complicada la señora. Entonces en un momento tuve que decirle, bueno señora, o hace usted la entrevista o la hago yo. No te puedo imaginar la cara que pusieron las dos. Sí, es que ya era un momento difícil, se convierte en un momento difícil, claro. Estar uno a la altura de estos cantantes que viajan por todo el mundo, Totalmente. Que tanta gente los conoce, algunos te impactan, otros pues sí, eso recuerdo. Siempre tratas de no lastimarlos con tus preguntas porque hay cosas que puedes preguntarle a un cantante y otras que no. Sí, yo estoy de acuerdo, totalmente. Entonces hay que tener mucho cuidado en lo que uno está haciendo y una persona desconcentrándote, entonces era muy difícil, pero sí, he conocido grandes artistas en este mundo y de verdad. ¿El artista más incómodo que te tocó entrevistar, ya para ir cerrando? Incómodo. Sí, que vos decís, ¿en qué momento entrevisté a esta o a este? Solo con esta situación de Lucero, porque voy a decirte algo, los artistas todos son inteligentes. Sí, eso recuerdo. Todos tienen que caer bien porque ese es su trabajo. Sí. Pero
te puedo decir, en mi caso, de todos los que he compartido o que conozco, que son, gracias a Dios, pues muchos, ninguno ha sido así como que yo pudiera decir, bueno, es un patán. No, no puedo. Y Ese también tiene sus momentos, o sea, te puedo decir, por ejemplo, el caso de Jairo, es un caballero. Ajá. El mismo Chayanne, es un vacilón entrevistarlo, porque dentro y fuera del escenario es la misma es la misma persona, persona. no cambia. Porque hay algunos que ya en Sí, escenarios son muy totalmente, es diferentes. otra cosa. Pero sí, Chayanne, lo tuve también porque cuando vino la primer Teletón a Costa Es que Rica antes las fue teletones una era- locura. Eran otra cosa. En esa fue la que se cayó Diego Verdaguer, ¿verdad? Se le No, corrió, ¿en se le serio? corrió la tarima. Al y- estilo Juan Gabriel. No, en serio, eso sucedió aquí. Él Hay iba- que buscar ese está- material, tiene que estar Creo que por estaba ahí. cantando o La Ladrona o Que Sufras Más, una de esas dos. Y la pista siguió y el hombre estaba por allá, ahí en el gimnasio Haciendo nacional. lagartijas. Sí, nos pasó eso. Creo que agradecerte, No, Osquitar. agradecerte a vos por tu tiempo. La verdad la pasamos súper bien. El tiempo se nos fue volando. O sea, yo creo que nos hizo falta, pero pronto, y es una promesa, con Herbert vamos a trabajar un programa solo de DJs, donde vamos a contar muchas historias, las discomóviles y demás. Eso vamos a sacar totalmente aparte para contarlo bien y con tiempo. O sea, creo que fue una parte muy importante. ¿Por qué? Porque en ese momento era puro móvil, o sea, los bailes en los salones comunales, o sea, cómo se fue posicionando todo el tema. Y en algún momento, yo me acuerdo, trabajando en disqueras, habían promotores para ir a promocionar a bares y a discos, o sea, era tanta la fuerza que tenía un DJ que te podía pegar un tema. Nosotros, bueno, para hacerte ya ir cerrando, porque ya Walter ya está así, que me dice, Richard, ya vámonos. Quienes iniciamos en esto, bueno, voy a decirlo, y siempre lo he dicho y lo voy Sí. a reconocer. Para Dale. mí, el primero en disco móvil en Costa Rica, disco móvil, ¿Ok? es Manolos, de la zona de Ipis. Para mí, opinión. Y yo Ok. eso lo respeto y lo respetaré. Luego vino la época, empezando o finalizando los 70, donde las emisoras Ajá. se pusieron las pilas. Entonces, Juvenil montó su disco móvil. Sí. Luego vino Disco Van y después salió Disco Van. Discocar 1120, que eran 3 discomóviles de 3 radios trabajando a lo largo y ancho de Qué este bueno. país. Y de ahí, Ajá. porque esas eran las móviles comerciales. Ok. De ahí en adelante, pues ya comenzó todo el desfile de discomóviles que durante tantos años nos acompañaron. Pero era así, Juvenil, por decirte, estaba en el Colegio Los Ángeles y la Sí. 1120 estaba por aquí en el Colegio Calasanz. Entonces la otra estaba en La Salle y la otra andaba por allá. Una en el Castro Madrid y la otra aquí en San Pedro, en el Vargas Calvo. Entonces era una guerra muy Fuerte. linda, ¿verdad? Claro. Pero de eso sí te puedo decir, esas 3 son las que comercialmente, yo te podría decir, a nivel de radio fuimos los que, ¿verdad? Buenísimo. Y nosotros usábamos, pues ya para cierre, una cabina que pesaba, pero bueno, cualquier cantidad había que andar jalando aquellas luces y todo, pero Es que es nosotros otra parte de las usábamos, móviles, o sea, que la gente no sabe, o sea, está cargando los equipos. sí, usábamos cabina. Y bueno, de eso ya será otra historia. Yo por mi parte te agradezco de verdad y a la gente que ha estado viéndonos, gracias. Esto es parte de lo que he sido yo en esta vida, ¿verdad? A nivel de radio, a nivel de DJ y gracias a la música pues le debo mucho. No, gracias a vos por estar acá y a toda la gente que nos acompañó. Realmente la pasamos muy bien. A Walter, a Elber. Gracias por estar por acá, por convivir con nosotros y por devolvernos en la máquina del tiempo y abrir esa nostalgia que extrañamos y que disfrutamos. Así que, amigos, esto fue El Bache en Gente IQ. Gracias y nos vemos el próximo miércoles, si Dios lo quiere. Gracias. Gracias.